yo reitero el agradecimiento no solamente desde lo personal, sino desde lo colectivo. Creo que estoy convencido, no es una creencia, que la posibilidad de contar con un espacio de encuentro como este, donde se puedan situar, personificar, colectivizar situaciones trascendentes que hacen a lo comunitario, a los ejercicios diferentes de transformación social, y con un grado de sensibilidad inherente a todo ello que ciertamente lo ofrece aquí el colectivo que representa la Secretaría de Extensión Universitaria de Rosario. Siento la necesidad de reiterarlo porque, insisto, no es un paisaje habitual, por lo menos en el sistema universitario público argentino, poder concentrar en diversas instancias tantos encuentros reflexivos, motivadores del pensamiento crítico y, en definitiva, alentadores de una praxis transformadora. Así que muchas gracias. Y bueno, tuvimos oportunidad de enriquecernos y aprender desde uno de los espacios que tiene que ver con investigación militante y ambiente. Se produjeron muchos intercambios que traté de resumir, y seguramente seré injusto con todo el volumen y la densidad de lo que se trató. Tuve oportunidad de copiar bastante, así que bueno, esto va a ir también como un anexo para ser incorporado, si así se desean, en las conclusiones. Los compañeros y compañeras hicieron primeramente, a través de las exposiciones, una suerte de recorrido histórico, más que nada para retomar la encarnadura que representan cuestiones vinculadas a lo étnico, a los movimientos sociales, tipos de desigualdades múltiples, multidimensionales, que fueron configurando escenarios reivindicativos de luchas sociales que plasmaron, cristalizaron lo que hoy, en gran sentido, podemos denominar como el terreno del campo de lo ambiental. Así fue como se plantearon cuestiones como justicia ambiental, insisto, desde reivindicaciones muy diversas, pero que abonaron el camino de lo que hoy concebimos. Se planteó fuertemente el valor de las experiencias, hubo un recorrido por alguna de ellas, cada una dando representación de la labor, del compromiso, de las incertidumbres, de los conflictos, los intereses, las demandas de diversas organizaciones sociales, de la propia universidad como un actor que se da una política participativa en ese escenario tan conflictivo y con una expectativa y un sentido de problematizar y sumar su grado de compromiso justamente en poder transformar la condición de vida, tanto en lo material como en lo simbólico. Se plantearon cuestiones como, entre tantas otras, soberanía alimentaria, tenencia de la tierra. También se indagó sobre el campo de la salud. Obviamente el campo de lo ambiental es abarcativo a muchas cuestiones, incluyendo, por supuesto, a lo que también se hizo mención, que tiene que ver con una perspectiva de género. Todavía en estos atisbos, en realidad bastante fuertes, de lo que es una mentalidad colonizada, quedan preservados aspectos que tienen que ver discriminatorios, como es justamente el machismo, y de allí todo un vocabulario, un lenguaje y un contenido que se debe modificar. Se planteó también lo inescindible de la investigación militante, esto es, no escindir, no pensarlo, no fragmentarlo en categorías por separado de quien es el investigador y, por otro lado, en otro plano de su vida hace una experiencia militante, sino que es justamente una síntesis superadora, una síntesis que implica a un sujeto situado de una naturaleza política, ética, epistemológica y humanista. Se planteó también la importancia de focalizar estudios desde la problematización de conflictos de manera multidisciplinaria como una forma de traccionar las investigaciones,
la importancia de la comunicación en el reconocimiento de la otredad, la horizontalidad de no reproducir las prácticas habituales que hacen justamente a escenarios y cuestiones de discriminación. Y por último, entre tantas otras cuestiones, se mencionaron algunas de las tantas vertientes de donde asumir el compromiso con lo ambiental. Se habló de constituir una agenda popular que atienda reivindicaciones, focalizar en problemáticas locales, nacionales, internacionales, abordar el campo de la educación, de los recursos, la soberanía alimentaria, como mencioné al principio, el ecofeminismo, la parte jurídica, los procesos de producción y consumo, la concentración de la tierra, de la riqueza, el extractivismo, los ecosistemas urbanos, rurales, la salud, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Seguramente me olvidé mucho porque hay, insisto, un volumen de aportes muy importante, pero bueno, un poco el resumen tiene que ver sobre estas cuestiones. Bueno, en el panel que yo participé, nosotros hablamos del territorio, conflicto, desde el campo y desde la ciudad. Para mí fue una experiencia muy positiva participar en este debate, porque como yo trabajo mucho con el campo, con el mundo rural, fue muy interesante ver la realidad con el mundo urbano, ¿no? Yo tengo también ahora, estoy empezando a trabajar con los movimientos urbanos, porque es imposible conocer el campo si usted no conoce la ciudad. Exactamente, porque este es un espacio continuo de conflictualidad. Y este panel de hoy por la mañana mostró exactamente este problema. Dentro desta perspectiva, território, conflitos e investigação militante, eu penso que falta para nós outros uma leitura deste processo. Nós outros temos algumas imagens de todo este processo, pero falta uma leitura mais aprofundada de este processo, principalmente uma leitura histórica, para que nós outros possamos compreender. E talvez esse seja o papel da investigação militante. Por exemplo, por que estamos falando de território? Por que nós outros estamos falando de território hoje? Não? Esse conceito passa a ser utilizado novamente a partir da década de 90, depois do consenso de Washington, porque o neoliberalismo necessitava expandir, territorializar o neoextrativismo. E por que ele necessitava expandir e territorializar o neoextrativismo? Porque o capitalismo está vivendo um período de sobreacumulação. Há tanta plata sobrando em el mundo, há tanto dinheiro sobrando em el mundo, e este dinheiro está em la mano de 1% de la poblação del mundo. E esta poblação necessita fazer inversões com este dinheiro. Pero eles já fazem inversão em Vale de Silício, nos Estados Unidos, já fazem inversão em turismo, em Europa. Pero há um mercado promissor, um mercado importante, que eles podem fazer inversões cada vez mais ofensivas, que é a natureza. E onde está a natureza? Em los territórios indígenas e los territórios campesinos. Ali é onde a natureza possui seus recursos que podem ser explotados. E aí cria um problema enorme, porque quanto mais eles fazem inversões
en los territorios campesinos y los territorios indígenas, más estos migran para la ciudad. Y ahí tenemos un problema global. En 1990, el Banco Mundial empezó las políticas de desarrollo territorial con los gobiernos de África, de Latinoamérica, de Sudeste de Asia, para hacer una investigación de cómo que poderíamos desarrollar los territorios campesinos e indígenas. E o que isto significava e o que isto significa? Significa como que nós podemos abrir os territórios campesinos e indígenas para o capital, para que as grandes corporações capitalistas possam explotar estes territórios. O conceito de território que o Banco Mundial, que o governo utilizava, era o conceito clássico da geografia clássica europeia, que era o conceito do território como o espaço de governança do Estado-nação. E foi muito interessante que, a partir do momento que estas políticas neoextrativistas empiezam, através da produção de soja, de banano, de café, de la mineria, de turismo, empiezam a ameaçar os territórios campesinos e indígenas, dentro da via campesina aparece outro conceito de território. Aparece conceito de território como espaço de vida, como condição de existência destes pueblos. E conceito de território que é muito diferente do conceito de território que o Banco Mundial utilizava. Então, este conceito traz a ideia da multiscalaridade, onde eu compreendo o território desde o Estado-nação hasta mi cuerpo, em múltiplas escalas do território, de distintos territórios que estão em disputa, porque quando nós falávamos hoje, em nosso painel, das lutas por la tierra, la luta por la vivienda, la lucha por la educação, la luta por la salud, tanto em el campo quanto em la cidade, nós estamos falando de distintos territórios, territórios materiais e territórios imateriais. E por que a palavra território, isto que é importante, mais do que o conceito, por que a palavra território se torna tão utilizada pelo governo, pelos movimentos, por la academia? Porque há algo em disputa. E o território é, antes de mais nada, espaço de poder. Então, como o neoliberalismo se apresenta como modelo de desenvolvimento hegemônico, ele quer criar seus territórios para desenvolver este modelo hegemônico. Pero, aonde que está ocorrendo a maior resistência a esses modelos hegemônicos? Em los territórios campesinos e los territórios indígenas, e alguns territórios em la ciudad, onde a população de la ciudad está organizada. Então, estes territórios passaram a se configurar como territórios de existência. Então, nós não estamos falando mais de los territórios Estado como espaço de governança do Estado-nação. Estamos falando agora de territórios que são comunidades, que são tierras, que são áreas de extensão muito grande, porque são áreas onde o capital ainda não dominou, pero tem projeto de dominação. E o capital quer destruir todos estes territórios que não são capitalistas e transformar todos em territórios capitalistas. Então, isso para mim foi muito interessante ver hoje o debate que nós fazemos, porque eu vejo a população, como Oscar falava, a população que vem do Chaco, que vem de Corrientes, que vem toda para a periferia de Rosário. Para mim, essas pessoas são exilados de seus territórios. Foram expulsos, foram desplazados de seu território. Então, a população que está em las metrópoles, a população del campo que está em la metrópole de Buenos Aires, metrópole de São Paulo, metrópole de Asunción, metrópole de nossos países, muitas vezes são exilados de la soja.
exilados del banano, exilados del café, exilados de la minería. E a grande questão é: nós vamos ter uma luta, né? uma luta de contraofensiva de estes processos? Eu creio que sim. Eu creio que este processo vai ser, em algum momento, nós vamos ter uma experiência de contraofensiva de la hegemonia neoliberal. Desde os anos 90, eu tenho acompanhado a luta do movimento Sem Tierra. Desde os anos 90, e Salete pode compartilhar comigo esta explicação, os campesinos que lutam por la tierra de Brasil não são mais del campo. Os campesinos que lutam por la tierra de Brasil vêm de la ciudad. Ou seja, eu puedo construir uma luta campesina desde o urbano. Agora, evidentemente que para isso eu tenho que ter um projeto de desenvolvimento para esta realidade. Eu não vou querer convencer uma pessoa a viver em el campo se não tem uma condição de vida tão boa quanto de la ciudad. Se não tem acesso a todas as condições. E o campo pode ter uma ruralidade que permite a estas pessoas viver dignamente. Evidentemente que tem. A região que Salete vive tem tudo isto. Pero se vai à Amazônia, já não tem. Se vai em el semiárido do Nordeste, já não tem. Pero pode ter? Pode. Então, eu penso que o conceito de território ganha uma validade importante, porque ele representa uma disputa de classes sociais, antes de mais nada. Para mim, o conceito de território, em el rol de la luta que temos hoje em Latinoamérica, ele representa, antes de mais nada, uma luta de classe, uma luta del capitalismo que quer construir um determinado território contra os campesinos e indígenas que querem construir outro determinado território. Pero há também movimentos em la ciudad hoje que estão lutando por el território capitalista. Há movimentos em el campo que estão lutando por el território capitalista. Não são todos os movimentos que lutam contra el capitalismo. Então, eu penso que a investigação militante, e isto nós hablamos não é oficina, como que chama? Taller que hicimos hoje, falávamos de como salimos de isto, né? A principal questão é como que conseguimos reaccionar a este processo, não? Eu penso que para nós reaccionarmos, temos que estar juntos de las comunidades. Não vamos reaccionar desde a academia. A academia não consegue construir uma explicação sem a investigação militante. E a investigação militante necessita que ustedes saiam del campus, como diria um sociólogo brasileiro, ustedes têm que sair del campus e ir para el campo. Dentro del campus, você não vai construir nada, não? Tudo bem que você pode construir algo em campus, mas depois de regressar do campo. Correto? Antes de isso, se você queda solamente em el campus. Então, eu penso que, mirando a experiência do movimento Sem Tierra, mirando a experiência do movimento campesino indígena, estou trabalhando agora com Lena Mozas, do movimento da União de Sem Tierra de Córdoba, de Mendoza. Tenho trabalhado com alguns movimentos de Chile, de Equador, e em todos estes movimentos eu vejo uma iniciativa, uma perspectiva de superação. Muitas vezes, se nós nos quedamos solamente dentro da academia, é um desespero total. Não há perspectiva, mas a perspectiva penso que está exatamente quando nós trabalhamos com os movimentos. Então, minha expectativa, que é a primeira vez que participo deste encontro, minha expectativa, e eu vim para cá com esta expectativa, é de compartilhar com vocês uma salida para a realidade,
para pensar o conceito de investigação militante, porque se o conceito de território empieza a ganhar força a partir da década de 90, eu penso, e eu vim para cá acreditando muito nisto, Tomazino e Breno, eu penso que o conceito de investigação militante vai ganhar força agora em todo o mundo. Porque nós temos que ter uma compreensão teórica, uma compreensão de método, uma compreensão política muito bem definida, para que nós possamos cambiar a realidade. E cambiar trabalhando juntos, em el coletivo. Então, me parece que isto está puesto. Não temos mais que nos quedar perguntando, o que vamos fazer? Temos que começar a trabalhar juntos, fazer e perguntar, qual é o próximo passo agora? O que vamos fazer agora? Qual é o segundo passo? Que o primeiro já demos. Porque o que eu miro muito na academia é que as pessoas perguntam, quando que vou dar o primeiro passo? E não sai de lugar nunca. Entende? Então, eu penso que agora temos que, em alguns lugares já está no 10º passo, né? Então, compreender, aprender com todos nós outros. Me parece que estamos nesse estágio agora. Bueno, muchas gracias Fabricio y Bernardo por las conclusiones y me voy a quedar con las últimas palabras de Bernardo, me facilitó el trabajo, además de todo lo debatido tanto ayer como hoy, tenemos que pensar cuáles son los siguientes pasos, los lineamientos que nos vamos a trazar y cuál es el camino que vamos a partir de hoy empezar a intentar construir. Así que bueno, quiero que Breno y Humberto, si quieren, desde ahí, que están juntitos. Nosotros queremos invitar a Norma a que venga con nosotros, que fue una de las compañeras con la que pensamos este espacio. Claro, porque nosotros confabulamos con Norma y otros compañeros y compañeras en Mendoza, ¿de verdad? Tomando un vino. Y surgieron algunas de estas cosas. Entonces venga, compañera, porque vamos a hacer el cierre juntos. El cierre no, vamos a decir algunas cosas ahí. Yo me animo a ser muy breve, agradecer a todas las compañeras y compañeros de trabajo, y la esperanza, la lucha de muchos de ustedes, a las organizaciones que están acá con nosotros, los movimientos que están acá con nosotros. Capaz que ahí podíamos haber tenido más presencia de los compañeros de las organizaciones y los movimientos, igual lo tuvimos. Me parece que eso hay que priorizarlo para futuros encuentros. Igual tuvimos la presencia de muchos compañeros y compañeras de las organizaciones, pero me parece que igual faltó un poco más de la polenta que tienen las orgas y los movimientos para pensar esto juntos. Creo que ahí, cuando diseñamos este espacio, capaz que lo podíamos haber pensado. Tuvimos varios errores. Me parece que tenemos que, si no hacemos la autocrítica nosotros, los compañeros nos la van a hacer. Está bueno. Me parece que ese capaz que fue una de las cuestiones que tenemos que priorizar más para el próximo encuentro. Termino por acá agradeciendo, decirles que esto que empezó con un grupito chico de compañeros, que empezó con una idea de Breno que me tiró, porque es así, vos soy culpable, que después la ampliamos a otros compañeros, ya tiene muchos más compañeros y compañeras. Este es el grupo que tiene que pensar el próximo paso. No es el grupito con el que arrancamos, somos muchos más. Fuimos algunos más en Montevideo, en el encuentro que hicimos en diciembre, el año pasado, ¿se acuerdan? Y somos muchos más ahora. Este es el grupo que tiene que diseñar qué hacer con esta propuesta de investigación militante. Ahí veríamos cómo armamos un espacio de comunicación para poder pensar juntos. Sabemos que no es sencillo, pero me parece que tenemos que usar la potencia de todas las compañeras y compañeros para ver cuál es el próximo paso. Hemos definido provisoriamente, porque le pedimos la posibilidad a Saletti, ya lo tiramos, y con esto termino, de que el año que viene nos juntemos en un territorio campesino del MST.
y que nos encontremos en el Instituto Educar. No tenemos fecha, tenemos que pensarlo entre todos, pero que podamos ir este grupo y muchos compañeras y compañeros más a juntarnos en el espacio de Educar para hacer un próximo encuentro de investigación militante. Ahí la Saletti nos recibe, está contenta de recibirnos. Y entonces eso de trabajar con los movimientos, hacer un espacio adentro del movimiento Sin Tierra, junto con el movimiento, y todos los movimientos con los cuales estamos participando. Yo les agradezco mucho el laburo. Creo que tenemos un nuevo integrante de la familia. ¿Qué dice? Venga. Bueno. Gracias, compañerada. Mucho para hacer juntos y solo juntos. Muchas gracias. Yo agradezco que me hayan convocado a este lugar ahora. Yo sigo jorobando con el cupo femenino, pero que me llaman por eso, pero bueno, me parece que las mujeres nos tenemos que ganar bastante estos lugares todavía, no solo reclamarlos. Yo simplemente, porque estoy medio sorprendida, quería señalar algunas cosas sobre la participación de los movimientos. A veces es bastante complicado para los movimientos estar acá, los que son de movimientos lo saben bien, ¿no? Son muchos los compañeros que están en la lucha cotidiana, pero son muchas las luchas. Y en este momento está bastante difícil, vamos a tener que agudizar la forma de convocatoria, organizar de alguna forma la venida de los compañeros, que me parece que dinamizarían muchísimo esto y nos pondrían en cuestión en serio en muchas cosas de las que nosotros afirmamos. Pero bueno, me parece que eso vamos a tener que pensarlo con mucho cuidado y convocarlo con más tiempo también. Bueno, no sé, para mí no tengo mucho más que decir por ahora. No, en realidad iba tomando notas todo el rato, ¿no? Pero bueno, un poco en la línea de Humberto, ¿no? Quisiera en primer lugar agradecer, ¿no?, a todas y a todos el esfuerzo de llegar a Rosario, a los compas de Rosario por organizar, ¿no?, este seminario, este espacio tan agradable, tan acogedor, ¿no?, de discusión estos 2 días. Y cuando decimos que la investigación militante es un proceso, también es un proceso el construir colectivamente toda esta discusión y toda esta articulación, ¿no? Bueno, no se hacen las cosas así sin más de golpe, ¿no? Y entonces por eso me parece que hay algunas cuestiones claves ahí, ¿no? Cuando mencionaba Humberto, ¿no?, un poco recomponiendo muy rápido, ¿no?, la historia, la trayectoria. Tuvimos un encuentro el año pasado en Mendoza, no, en Montevideo. Habíamos tenido en el 2014 en Río de Janeiro, ¿no?, hace 3 años, un encuentro interesante también, que quizás hubo más diversidad de experiencias, ¿no? Mucha diversidad de experiencias de toda América Latina, incluso de Europa, ¿no? Fue muy interesante. Y ahí fuimos madurando esa idea, ¿no?, de mover algo que pertenece a, bueno, pues al legado crítico, ¿no?, de la acción política y de la investigación en América Latina, que es esa idea de investigación militante, porque no la estamos creando, no la estamos ni siquiera recreando, nos estamos apropiando, ¿no?, de esta idea de investigación militante que tantos frutos dio y también tuvo muchas contradicciones, no hay que tomarla, por eso decía el primer día, de manera romantizada, ¿no?, en un nuevo contexto, en un nuevo momento político y también con las limitaciones que eso tiene, ¿no? Me parece que hay aprendizajes, ¿no?, de ese proceso. Y por eso, bueno, hablando con varios compañeros, compañeras, ¿no?, me parece que ya tenemos un pequeño, ¿no?, aporte de estos últimos encuentros que es importante rescatar, porque si no, también a veces, ¿qué es lo que nos llevamos, ¿no?, de estas cosas, ¿no?, de estos espacios, ¿no?, más allá de, bueno, de amistades, de risas, de compartir posibilidades, ¿no? Tenemos ahí un acúmulo colectivo ya también, ¿no? Incipiente, pero hay cosas, ¿no? Entonces la idea es que para el año que viene
para el próximo encuentro, que bueno, ahí ya iremos concretando, ¿no? con Salete, podamos tener un material, ¿no? de referencia que apunte a lo que hemos avanzado hasta acá, ¿no? en estos espacios, ¿no? en estos encuentros, ¿no? Reflexiones políticas, epistemológicas, teóricas, metodológicas y prácticas de la investigación militante, ¿no? Bueno, intentar recoger un poco eso, lo que ha sido el proceso hasta acá, ¿no? Pero por otro lado, tenemos otro legado que no es solo el legado de los últimos años, pero el legado histórico, ¿no? El legado de esos referentes importantes, ¿no? Que marcaron, que ahí sí que quizás crearon la noción de investigación militante, la pensaron inicialmente, que sirven como inspiración para que la actualicemos ahora. Y ahí la idea era, lo pongo acá en cuestión incluso porque creo que lo vamos a tener que pensar muy colectivamente eso, ¿no? Era ser un Claxo, y porque esto viene todo un poco por la red del Claxo, ¿no? Está creando antologías, ¿no? Que son, bueno, compilaciones sobre temas diversos. Salió una ahora sobre feminismos, ha salido otras. Y la idea no era crear una antología de investigación militante como un manual de la investigación militante, pero poder compilar algunos textos que son referentes importantes, ¿no? Para poder compartir, ¿no? Y visibilizar un material también histórico, a veces invisibilizado, que pueda servir como referencia para nuestras prácticas, para nuestras propias experiencias de investigación militante, ¿no? Esto era otra cosa, bueno, que quizás fuese interesante que pensáramos eso, ¿no? Los silencios también, los vacíos, ¿no? Los errores de la investigación militante, ¿no? De esa trayectoria, pero ponerlo ahí en un material que recogiera eso y que para el próximo encuentro también pudiéramos tener eso, ¿no? Avanzado ahí para seguir caminando a partir de ahí en el sentido más sustantivo. Me parece que siempre salimos con más retos y preguntas, ¿no? Pero yo como Bernardo convencido, ¿no? Convencido de que la investigación militante es una forma fundamental, ¿no? De transformación de la sociedad y de producción alternativa de conocimiento, ¿no? Si no, no estaríamos acá. Hay que avanzar en eso, ¿no? Y lo que pasó en los últimos años, y por eso hablábamos tanto estos días de disputa de sentido, ¿no? De apropiaciones y reapropiaciones, y nos van ganando en las apropiaciones, ¿no? Es que la propia idea de acción o de investigación-acción fue muy apropiada y reapropiada de una manera individualizada, de una manera que le quita la potencialidad de cambio, ¿no? Hay mucha gente que quiere actuar, pero ¿qué significa investigar actuando? Investigación, acción, en un momento en el que parece que existe en el presente una especie de urgencia de la acción. Hay que actuar bajo cualquier concepto porque todo hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo, hay que meterse a hacer una investigación y es una investigación-acción porque actúas y ya, ¿no? No, no es eso la investigación-acción, no debería serlo, ¿no? Pero hay una disputa ahí de sentido, una especie de colonización del sentido de la acción y si es así, la investigación-acción pierde el sentido, ¿no? La investigación militante me parece que es algo que remarca el compromiso, la potencia, la coproducción, otras cosas, ¿no? Y por eso reivindicarla en un tiempo totalmente desfavorable en las universidades, en los territorios, en los movimientos, es más necesario que nunca, ¿no? Porque es en ese momento en el que las cosas están mal, en el que no tenemos muchas posibilidades, en el que la investigación militante es más necesaria, ¿no? Es ahí donde emerge la posibilidad de pensar colectivamente prácticas, agendas, temas que surjan desde abajo, no solo para la investigación, sino para pensar agendas políticas, alternativas políticas, ¿no? Propositivas, para que no entremos en los tiempos que corren solo en la lógica de la reacción, de la defensa, de que nos estén dando palos por la represión, por la pérdida de derechos, ¿no? Por la constante lógica, ¿no? De ataque que estamos sufriendo en los últimos años, ¿no? Entonces, eso, bueno, poner un poco en contexto, ¿no? Cuestiones que me parece importante para seguir avanzando y, bueno, y abrir, ¿no? Para que podamos comentar, para que podamos reflexionar colectivamente, tanto sobre cuestiones que hayan emergido estos 2 días, pero también cuestiones más generales de cara adelante, ¿no? A este proceso más colectivo de construcción. En principio, digamos,
la alegría de haber estado nuevamente, de sentir que participamos desde algo que bueno, lo primero es decir más o menos algo de las sensaciones que me quedan. Que nos hayamos convocado desde investigación militante me parece re importante porque también es un posicionamiento. Y cuando digo posicionamiento, lo estoy pensando, hoy por ejemplo hablamos de territorios en conflicto, ¿no? Pero por ahí yo sentía en más de una ocasión, cuando hablamos de las organizaciones sociales, los movimientos sociales, está más claro porque hay diversidad, hay conflicto, pero después cuando hablamos desde este lugar, hablamos de la universidad, la extensión. Y en realidad eso me parece que tenemos que hacer mucho más hincapié, porque no hay una extensión, ni hay una universidad. Aparece ahí, me parece, algo que hay que profundizar un poco, el conflicto hacia adentro de la universidad también. De hecho, ustedes hacen mención, y me parece muy bueno, ¿no?, de la cantidad de organizaciones sociales que hay, que son pocas. Y yo te podría decir, ¿y cuántos docentes de distintas facultades hay hoy acá? ¿Cuántos hay de política? ¿Cuántos hay de derecho? ¿Cuántos hay de distintos? Yo creo que hay de trabajo social. ¿Cuántos hay de comunicación social? Me parece que ahí, hacia adentro del campo conflictivo que también implica lo universitario, la universidad como tal, aparece de otra forma, digamos, este espacio de disputa frente a lo que viene imponiendo el neoliberalismo y la batalla cultural que también ahí está. Quiero decir, hay un grupo re interesante, fuerte, qué sé yo, de trabajadores, docentes, tanto de la extensión como de distintos espacios, también de la investigación, etcétera, etcétera, que forman parte de las universidades desde un concepto solidario, desde un concepto crítico, desde un compromiso. Pero eso está en disputa, digamos, con otros valores que son individualistas. ¿Esto quién lo organiza? Si lo organiza tal, voy. Si cuando lo hago yo, sí. ¿Quiénes son los que están en juego? Digo, todo eso, la competencia, la competitividad que hay hacia adentro de los espacios universitarios también lo tenemos que poner en juego, me parece. Quiero decir, cuando yo decía que me parece bueno, porque estamos hablando desde un posicionamiento, cuando hablamos de investigación militante, pero también invito a que pensemos, si miramos un montón de los proyectos que están dando vuelta en extensión universitaria, vamos a encontrar que un montón de ellos no tienen que ver con un concepto militante o transformador o esto, sino que tiene que ver con asistencialismos, tiene que ver con un concepto de voluntariado que tomó fuerza muy fuerte dentro de lo que es la universidad y las distintas cosas. Digo, me animo a decir algunas de estas cosas en el sentido de que lo repensemos, digo, porque me parece bárbaro que pensemos que para la próxima haya más organizaciones sociales, para lo cual además quiero decir una cosa frente a eso, ¿no? O con relación a eso. Así como los proyectos, o como los diagnósticos participativos son más amplios, etcétera, etcétera, cuando son
realizados entre todos, las convocatorias de organizaciones sociales junto con espacios de la universidad, si son convocadas juntos, también son mayores. El año pasado, cuando me convocaron para participar del grupo de Claxo, me pareció muy interesante, rastreé un cachito qué pasaba con Falsborda y la categoría de investigación militante, pero lo que me convenció de que acá pasaba algo distinto fue el encuentro de Montevideo, donde quería señalar esto. Primero, quienes nos juntamos, quienes pudimos estar ahí, pero además la posibilidad de dialogar, que está escaseando mucho. La posibilidad de tener un tiempo para pensar juntos, para opinar, para discrepar. Todavía me parece que nos falta mucho. En este yo me voy con una sensación aún mejor, que es la de continuidad. Porque habitualmente, no sé cómo les está yendo a ustedes en estos espacios, pero la sensación es que siempre estamos empezando de nuevo. Y no podemos, en el sentido este que estaba planteando Breno, de la posibilidad de tener algo escrito que nos vaya ya sentando algunas bases que, si bien sería muy deseable, por supuesto, que sigamos incorporando nuevos compañeros, podamos partir de algo sólido, cada vez más sólido, y que estos debates que están apareciendo se vayan fructificando, vayan mejorando, no que los resolvamos, porque posiblemente muchas de estas tensiones que tenemos nos van a acompañar afortunadamente toda la vida, pero que vayamos avanzando en conjunto. Eso para mí me da una gran esperanza y me parece que hace tiempo que no veo algo así. Estén aquí presentes, esta universidad y lo que desarrolla, creo que claro está en señalarlo como aparte, en gran medida. Ahora, en la generalidad del sistema universitario, por lo menos argentino, vos lo que decís, Carlos, sí, políticamente está planchado, porque se lo planchó durante un tiempo la fragmentación social. ¿Qué institución en este país no está planchada? Hay una desaparición forzada, Santiago Maldonado, no hay fiscales, no hay jueces, hay la represión que sucedió el otro día, no hay fiscales, no hay juez, uno puede haber, de forma aislada. ¿Cuál es el peso de la institución, de las instituciones, los ejercicios profesionales? Digo, ¿cuál es el lugar de la universidad más allá de la denuncia en la acción política, en el pensamiento político, en el pensamiento crítico, en la creación política, en delimitar justamente los accionarios, los intereses, lo que decía aquí el compañero, la construcción política, pensarse políticamente, situarse políticamente? ¿Cuál es el nudo epistemológico que nos reúne para pensarnos más allá de las demarcaciones disciplinarias? ¿Cuáles son los focos de atención privilegiados y cuáles son las estrategias y las logísticas para desarrollar eso? Investigación militante, obviamente que es una iniciativa, tiene una condición, una capacidad anticipatoria, el colectivo que lo integra. Eso por el lado de las instituciones, un paisaje diferente con las organizaciones sociales. Están orbitando a una velocidad, con una dinámica totalmente diferente, superadora en esto, ancladas, encarnadas en el territorio, en la conflictividad. Creo que la extensión, estoy convencido, es estratégica, fundamentalmente, para poder adquirir este lugar de sujeto político, de sujeto que se compromete en algo emancipatorio, transformador, que necesariamente está situado en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales. Pero el diagnóstico, Carlos, me parece que es de una sociedad que nos han planchado y que en esta etapa, por lo menos en este país, viene con un fuerte disciplinamiento social, ya no solamente económico-cultural, sino un disciplinamiento social de otra manera. Por eso también apelo, me parece que situarse políticamente es cuidarse políticamente, es poder trascender políticamente como un movimiento anticipatorio, innovador, creativo y también... Por ahí una cosa complementaria nomás a lo que se viene planteando, pero una sensación de varias instancias de intercambio que hubieron, más allá de este espacio más general, es que hubo una riqueza de preguntas y de debates interesantes que a veces no logramos convertirlos en síntesis en estos lugares.
Hoy por la mañana tuvimos unas cuantas discusiones que a mí me generaron mucho entusiasmo y muchas ganas de profundizar el espacio de intercambio. Y creo que ahí habría que nombrarlo. Los compañeros de Rosario han hecho un aporte metodológico muy interesante porque han logrado, creo, capaz que es muy lineal lo que estoy diciendo, pero han hecho propuestas metodológicas que han despertado debates muy profundos, muy interesantes en poco tiempo. Capaz que para la próxima pensar un poco más la metodología, porque los momentos en los que poquitos hablan y muchos escuchamos no tienen la riqueza que tienen los otros momentos. Ya lo sabemos, pero ¿por qué lo seguimos haciendo, digamos, no? ¿Por qué volvemos a caer en esa? Pero de verdad, preguntas que tienen que ver con las prácticas de cada uno, preguntas que tienen que ver con las inserciones de cada uno de los que estábamos ahí, y creo que tenía una profundidad bastante interesante como para pensar continuidades desde ahí, desde esas preguntas, da para mucho. Entonces por ahí pensaba si en la próxima no se podía pensar en afinar un poquito más la puntería, en el sentido de pensar los procesos relacionados con el hacer y conocer, con los movimientos. Pues queremos que vengan más compañeros, compañeras de los movimientos populares, eso ahí creo que estamos de acuerdo todos, pero también afinar la puntería en qué es lo que estamos conociendo con ellos, qué preguntas nos surgen de ese proceso de conocer con ellos. Como que afinar el temario nuestro de discusión, ¿no? Y creo que está bueno pensar que en algún momento tenemos que tener momentos de lectura de realidad, es decir, está pasando esto, nuestra realidad es esta, los procesos latinoamericanos van por acá, pero hay una cuestión que compartimos, que es que todos más o menos estamos informados de lo que está pasando. Por ahí puede ser que tengamos algunos matices, pero me parece que es una pérdida de tiempo que en espacios como este nosotros nos pongamos a hacer análisis de coyuntura, de cosas que ya sabemos. Sí, por ahí las coyunturas locales está bueno. A ver, me cuentan compañeros de Costa Rica que particularmente está pasando esto y yo no lo sabía. Pero ¿cómo podemos aprovechar para afinar la puntería e ir a eso que es el tema nuestro? ¿Qué pasa con los procesos de conocimiento, de reflexión y de acción junto con los movimientos? ¿En qué andamos? ¿No? Más precisamente. Bueno, primero agradecer el espacio y que la Universidad de Rosario tenga este espacio, no es poca cosa, lo digo desde adentro. Uno podría preguntarse también, en uno de las tres dimensiones que mostraste vos, Humberto, ayer, ¿cuántos estudiantes han participado también? Y eso me parece que es una pregunta importante, más allá de los docentes que nombró allá Carlos. Pues yo creo que tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar de ver que entramos en una etapa de oscuridad para mí en América Latina, en Argentina en particular, muy compleja. Entonces debemos buscar la manera de fortalecernos. Pero no debemos perder de vista que las universidades son estructuras conservadoras. ¿Por qué un seminario de investigación militante se hace en la Secretaría de Extensión? ¿Y la Secretaría de Investigaciones? ¿Qué diría la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta situación? Por lo menos me lo preguntaría. ¿Qué diría el Consejo de Investigaciones de la Universidad de Rosario de esta postura? Entonces, las universidades de por sí son conservadoras. Tenemos que tenerlo presente. Les cuesta muchísimo cambiar. Por eso, a veces se arman estructuras por afuera de las universidades para hacer las cosas. Si no, pensemos en la universidad indígena que formó Evo Morales o las universidades bolivarianas. No estoy ni hablando ni bien ni mal, digo que son hechos porque cambiar esta estructura de adentro es muy difícil. Dicho eso, celebro este espacio, creo que debemos fortalecernos desde adentro y desde afuera para que esto crezca y además, bueno, la alegría, dejar sentada mi alegría de haber compartido con todos y todas y haber conocido a muchos compañeros que nos van a dar fuerza para seguir. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar el atrevimiento de pedirle a Carlos que haga alguna reflexión. Y quisiera nomás complementar con una pequeña cosa, incluso casi concordando con lo que dices, pero llevando un poco más allá. Si hablamos de investigación militante, y si ella es militante
porque el sujeto de ella no somos propiamente nosotros, pero aquellos con quienes militamos, que este sea el último encuentro en que ellos no estén presentes masivamente. Bueno, sobre todo para no dejar la norma con el cupo femenino sola. Pero sobre todo darles muchísimas gracias por permitirnos estar, compartir, ver que la universidad no es tan conservadora, si no, no estaríamos acá. Y sobre todo dejarles el mensaje que esto, la investigación militante o el compromiso militante se hace haciendo. Más error o menos errores. ¿Qué nos puede pasar? Fracasar, errar, pero tenemos el aprendizaje y ya no lo vamos a volver a cometer. Entonces tiene que ver con eso, con incentivar a que todos nos pongamos en acción desde los movimientos para convocar, desde las universidades y otras instituciones para salir a encontrarse con los movimientos sociales, con el pueblo y hacer juntos. Y compartir, tener alguna instancia también de compartir esas experiencias que hemos logrado hacer, pequeño, mucho, lo que sea. Pero eso también nos ayuda a ver el camino que venimos caminando y lo que nos queda. Eso. Bueno, me sumo, vamos a hablar un poquito de este lado. Por ahí contar también esto que quedan, digamos, se han visibilizado pocas organizaciones, también hay un tema logístico y económico. De Mendoza hay muchas organizaciones que querían venir, un poco con Milagro nos comprometimos a retransmitir a todos los que no pudieron venir la experiencia esta de investigación militante. Tener en cuenta también que muy cerca, en 2 semanas, está el encuentro Riosal y muchos compañeros que estamos trabajando de universitarios, organizaciones van a venir a ese encuentro porque los trabajos, los costos económicos, los permisos laborales, a veces no se puede para 2 momentos en un mes, no hay ese espacio. Y también reconocer a la Secretaría de Extensión de Rosario que para que vengan organizaciones de Mendoza a este encuentro hemos tenido que recurrir a ellos y bueno, por eso pudieron estar, porque nuestra Universidad de Cuyo no es conservadora, pero está hegemonizada por conservadores y no nos dejan espacio para hacer este tipo de cosas. Y así que esto no podría ser en otros contextos donde en otros momentos sí se podía hacer. También reconocer eso, que hay que cuidar y fortalecer aquellos espacios institucionales donde es posible o donde quedan brechas, digamos, para hacer este tipo de cosas. Y además yo creo que queda un esfuerzo que es por ahí sistematizar lo que ha pasado y si es posible publicarlo o en la revista Boulé o en un dossier, pero me parece que acá hubo mucha riqueza en el debate, en la reflexión, en las preguntas, y clave en eso también reconocer fue la metodología. Yo creo que estuvo muy interesante, que hubo espacio para, metodológicamente, que haya espacio para más voces. No siempre pasa porque todos monopolizamos la palabra y demás, y yo creo que fue una gran virtud. También virtud en que estuvo a veces los talleres en manos de compañeros de organizaciones como Fundación Síntesis y otra gente más. Me parece que eso aportó nuevas ideas, aire fresco, digamos, y que sirvió para las conclusiones y las reflexiones. Por ahí comprometernos a los que estuvimos en paneles y demás en escribir lo que se difundió, lo que se habló, y por ahí recuperar esto, porque me parece que está una experiencia que podría ser replicable y mostrable en base a una publicación. Vamos en fila. Bueno, yo me quedo un poco con lo que planteaba Norma, especialmente en el tema de la posibilidad, digamos, de cómo romper el discontinuismo o cómo garantizar cierta continuidad de estas experiencias, porque digo, si no se vuelven como festivales que pueden ser catárticos, pueden ser, digamos, hasta pueden ser interesantes, pero que no generan ningún tipo de vínculo.
Y todos nosotros y nosotras los que estamos acá sabemos que para que toda experiencia verdaderamente pueda ser significativa y que pueda haber diálogo de saberes y muchas de las cuestiones que planteamos, tiene que haber continuidad y durabilidad. Y para buscar alguna línea o un hilo conductor, recuerdo que en Montevideo, que éramos menos también, en una de estas reuniones, digamos, organizativas, hablábamos de mapear y de empezar a mover en cada lugar donde uno anda, a partir de 3 tópicos que podían ser un poco esquemáticos, pero que nos servían, digamos, a los fines prácticos y que tenían que ver con, bueno, mapear y vincularnos o seguir vinculándonos con lo que podíamos pensar como movimientos sociales, organizaciones de base territorial, etcétera. Otro tópico que tenía que ver con actores universitarios, es decir, cátedras, bueno, distintas unidades académicas y espacios de producción más intrauniversitarios. Y había un tercer conjunto que no me acuerdo el nombre y que era más difícil de definirlo, creo que lo planteó Norma, que tenía que ver con no ser necesariamente espacios de cátedra, ni necesariamente quizás organizaciones que estén en el territorio, que estén en conflictos fuertes. Creo que la palabra cultural aparecía ahí, pero la verdad que no los quiero definir porque le voy a errar. Muchas cosas en este encuentro quizás no... Esto de la ausencia de organizaciones es así. En el caso de Rosario, muchos mensajitos de texto a mí me van llevando al WhatsApp de mirá, Maxi, no pude estar porque estamos con un quilombo, por cuestiones incluso no de luchas épicas, sino cuestiones de detalle, cuestiones de actividades, de sostenimiento, etcétera, porque no sobra nada. De hecho, yo me imagino, porque la pude conocer a Salechi allá en el Instituto de Educar del MST, me imagino que no le debe haber sido fácil estar acá. Creo que debe haber sido un esfuerzo de ella y organizativo muy importante. Pero hay cuestiones que quizás no se llegaron a ver, y por ejemplo, nosotros en la organización de lo que nos tocó a nosotros, que tiene que ver con esta idea de achicar el panel y agrandar el taller, muchos de los que coordinaron esos talleres no fuimos nosotros el equipo de gestión, sino que fueron esas organizaciones. Es decir, el taller de feminismo lo organizó el grupo de teatro del oprimido, digamos, que creo entender como uno de ese tercer componente de personas que están activando en lo político, en lo social, que están dando discusiones muy fuertes. Si uno los ve en la calle poniendo el cuerpo en intervenciones públicas, es impactante. Juegan el cuerpo y fueron los coordinadores del taller de feminismo. El taller de cultura y educación lo coordinaron la gente de Síntesis, con la cual nosotros trabajamos en esto que llamamos territorio, y que implicó para nosotros como equipo reconocer que hay cuestiones en las cuales no sabemos mucho y hay otros que saben más y que tienen mucha mayor experiencia para trabajar. Quizá a nosotros sí nos tocó el de territorios en conflicto, que lo elaboramos más dentro del equipo de gestión y que teníamos un cagazo importante porque no sabíamos qué podía salir. Creo que salió muy bien con la colaboración de todos los que estuvieron, y esta cuestión de pareja de experiencias a mí me pareció, retomo mucho lo que dijo el compañero, porque a mí me parece que la experiencia taller es la que posibilitó que una persona como Oscar Lupori, de 80 años, de miles de años de trabajo desde Teología de la Liberación, pueda estar con quizás un estudiante que está haciendo una práctica de trabajo social y que hayan podido dialogar. Me parece que esa es la forma, o que Bernardo Manzano pueda estar discutiendo quizás con personas que tienen mucho menos experiencia. Me parece que esa es la línea. Creo que obviamente que falta, y falta mucho. A mí me gustó mucho el encuentro Montevideo con su modo, me gustó mucho este encuentro, y creo que lo importante es seguir con esa línea, es decir, en qué nos comprometimos en Montevideo, en qué nos vamos a comprometer ahora, y bueno, y obviamente me encantaría que sea allá en Educar, porque la verdad que a mí me abrió mucho la cabeza sin escuchar demasiado más que ver, digamos decir. Así que bueno, simplemente eso. Bueno, compartirles un poco mis sensaciones y algunas ideas. Yo muy agradecida de haber sido invitada casi
casi de casualidad el encuentro. Soy de Córdoba, soy la única de Córdoba, salvo los compañeros de Río Cuarto que estaban, pero de la Universidad Nacional de Córdoba soy la única. Y me voy con muchas ganas de multiplicar y de que ocurra algo parecido a lo que pasó aquí, allá en Córdoba. Sobre todo pensando que estamos cerquita de los 100 años de la Reforma y es como un buen momento para repensar la universidad sobre todo y ese vínculo con los movimientos que van cambiando nuestra sociedad. Con la idea que me voy y que recorrió así todo el tiempo de estar acá, una sensación de qué herramienta tan poderosa la investigación militante, sobre todo en un momento donde las organizaciones, por lo menos con las que yo trabajo en Córdoba, en los territorios, se sienten como más urgidas de organizarse, como más obligadas a estar en lucha y al mismo tiempo con su vida cotidiana más deteriorada, con menos recursos y la importancia de que nosotros estemos ahí acompañando esos procesos cuando se hace más difícil organizarse y luchar, ¿no? Y también lo importante y transformador que puede ser para la universidad repensarse desde estos lugares, ¿no? Sobre todo me parece muy importante porque en Córdoba la Facultad de Ciencias Sociales tiene apenas un año, que es de donde vengo. Vengo de la carrera de Trabajo Social y se armó la Facultad de Ciencias Sociales hace muy poquito y iniciaron las carreras de Ciencia Política y Sociología que locamente no estaban en la Universidad Nacional de Córdoba. La de Sociología había cerrado en la época de la dictadura y reabrió este año. Y creo que es un desafío particular para la Universidad de Córdoba repensar las ciencias sociales, ¿no? Y creo que pensarlas desde este lugar, desde la investigación militante, desde el vínculo comprometido con las organizaciones y los territorios, me parece fundamental. Así que bueno, muy agradecida de poder llevarme esto y ojalá nos encontremos en algún momento en Córdoba, antes que en otros lugares. Bueno, gracias. Bom, a gente aceita desafio muito grande desse público para que se possa fazer o próximo seminário nas terras conquistadas pelo Movimento Sem Terra, na Fazenda Noni, da onde vivia lá uma família, né? E hoje vive 412. Então, queria dizer assim que a ida, né, das universidades para lá, a ida dos movimentos sociais para lá, né, vai ajudar a dar um impulso muito maior para aquele lugar. Também, por lá ter iniciado as principais lutas, como eu colocava ontem, né, na reunião, as principais lutas no sul do Brasil nasceram no Rio Grande do Sul e naquele local, né? E nós sentimos imediatamente a falta de buscar um conhecimento mais elaborado, um conhecimento científico, né? E fomos desafiando as universidades para isso. E também dizer que, dentro da universidade, mais que vocês, ninguém sabe, a disputa que tem que se fazer todos os dias. Porque lá dentro, a universidade foi pensada para produzir conhecimento para a classe dominante, para produzir conhecimento pro capital, né? Então, acho que para nós, os movimentos sociais, é um carinho muito grande, sabe? Saber que lá dentro tem gente fazendo essa disputa. E é junto nós, né? Juntando cada vez mais, criando essa ideia internacionalista que nós vamos construir uma sociedade diferente, né? Para poder fazer com que todas
Então, é com esse desafio que nós, do Movimento Sem Terra, né, do Rio Grande do Sul, queremos receber a todos, né, nesse próximo encontro e que vocês, né, nós vamos contribuir com aquilo que nós soubermos e vamos desafiar, muito mais vão ser desafiados, né, nas dificuldades que nós temos, porque os nossos territórios também estão sendo territórios disputados, depois de conquistar, depois de sofrer, depois de tanta perseguição, depois de mortes, ainda o agronegócio disputa os nossos territórios. Então, nós precisamos, né, de muita contribuição, de muita ajuda. Estamos tendo, né, com a UDELAR, com a Universidade Federal da Fronteira Sul, com o pessoal aqui também já de Rosário, né, nos organizando para fazer essa intervenção dentro do nosso campo. Com o Manuel, nós temos Julieta, temos toda a equipe também da UDELAR nos ajudando. Mas nós precisamos fazer essa intervenção, por quê? Porque o espaço conquistado com tanto sacrifício, ele não pode servir ao agronegócio. Então, a gente vai ficar muito feliz com a ida de vocês lá e vamos nos preparar para isso, né, Tomazino? Obrigada. Bueno, dice Humberto que tenía que hacer como un cierre. No, creo que después Alechi es mucha polenta, así que bueno. Más que nada, agradecer particularmente a todos los que hicieron parte, los que fueron parte de este seminario. Yo quizás en primer lugar también como equipo de gestión, porque uno siempre me toca hablar a mí, pero acá digamos un equipo muy grande y muy potente de trabajo, una vez es un emergente simplemente. Agradecer a Breno y a Humberto particularmente por dirigir este espacio de investigación militante, esta propuesta más institucional hacia Claxo, y después por supuesto a muchos otros compañeros que siempre nos abrieron las puertas como Norma, como Gustavo, Carlos Rodríguez Brandao, que también está ahí, Bernardo, todos aquellos que se han ido haciendo un tiempo. Hay muchos más amigos acá, más locales como Carlos, demás, que no los nombro pero, especialmente, pero agradecer a todos ellos, compañeros de Nicaragua, que en principio iban a venir muchos más compañeros de Nicaragua, después por distintas cuestiones no han podido venir. Pero digo, ante la ausencia de tantos cercanos, también la presencia de tantos lejanos, ¿no? Y creo que eso no es menor en este espacio. Así que agradecer por eso, especialmente a aquellas organizaciones que, como decía Gustavo recién, cuesta mucho más. Quizás los universitarios y mucho más los que estamos en gestión muchas veces tenemos facilidades para trasladarnos que las organizaciones no tienen. Y sobre todo, por lo que planteaba Maxi recién, los tiempos, ¿no? Dejar una organización no es lo mismo que dejar una universidad. Uno se puede ir de una cátedra, se puede ir de una gestión un rato y no pasa nada, pero dejar una organización implica el esfuerzo de muchos otros compañeros que sí quedan ahí trabajando. Y bueno, en la representación de todas las organizaciones y por conocer la experiencia de Salechi y del Instituto Educar, también reconocer eso, ¿no? A mí me impactó y me impresionó y me movilizó muchísimo esa experiencia de poder conocerla y sobre todo de cómo de ese espacio, quizás me meto un poco en la intimidad, pero de ese espacio de mística que realizan los chicos todas las mañanas temprano, si no me equivoco en el horario a las 7:40, si no me equivoco, puntualidad, ¿no? Que también tiene que ver con cierto proceso, ¿no? de disciplina, pero recuperar esa mística y recuperar a muchísimos luchadores del movimiento que ya no están, y creo que muchas veces eso en la universidad no lo tenemos presente. Creo que vamos perdiendo los sentidos muchas veces, perdemos el sentido por qué luchar. Incluso también pongo en el colectivo del equipo de extensión, muchas veces nos pasa, cuando hablábamos de este seminario dentro de la propia gestión de la universidad, ni siquiera en nuestras facultades, ni siquiera en nuestras cátedras, en la propia gestión de la universidad,
nos quedaban mirando como diciendo que esto de investigación militante, bueno, nos ponen quizás siempre en un lugar marginal. Posiblemente a partir del jueves en Santa Fe, aquí muy cerca, 150 kilómetros, se va a estar desarrollando el Congreso de Extensión de UGM. Posiblemente ese congreso sea mucho más multitudinario, porque de alguna manera son las reglas de juego que pone la academia, ¿no? La presentación del trabajo, la exposición de un trabajo, presentarlo e irse, y no transformar nada en la universidad, sino seguir engordando los currículum, tanto de docentes como de estudiantes. Bueno, aquí fuimos un poco más quizás en Montevideo que en el primer encuentro en Río de Janeiro que mencionaba Breno, somos un poco más ahora que en Montevideo, y de a poco seremos más. Creo que hay que tener algunas cuestiones claras que siempre, por lo menos nosotros las tenemos presentes, y es que somos minoría, pero eso no implica que uno no pueda dar las discusiones y que no pueda interpelar las propias prácticas universitarias. Así que, bueno, invitarlos a todos, ya que Salechi nos invitó, seguramente compartiremos algún feijoa o alguna cuestión ahí, que los chicos de Educar son unos excelentes cocineros, y sobre todo, bueno, asumir, no sé si llamarlo una actitud militante, pero sobre todo una militancia en los tiempos que corren, ¿no? Donde cada vez es más difícil poder movilizar, cada vez es más difícil poder inquietar, cada vez es más difícil poder convocar. Bueno, ahí me parece que es donde tenemos el gran desafío como universidad y también como organización y como movimiento, ¿no? Y seguir encontrándonos, que eso es lo más importante, lo más humano, y el abrazo entre todos, que creo que es lo más significativo y lo que uno puede llevarse de toda esta lucha, ¿no? Y de todo este tránsito. Así que bueno, muchas gracias a todos y un aplauso para todos los que estuvimos.